Amén, gloria a nuestro Señor. Y le damos gracias al Señor, y me gusta siempre comenzar estos estudios bíblicos con que sin Cristo nada soy, sin Cristo nada puedo hacer, en Él todo lo puedo. Y vamos a hablar hoy rapidito en este estudio bíblico. Vamos todos a sacar nuestras Biblias, vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14, el versículo 15. Y vamos a estar hablando, estamos en una serie, un estudio bíblico sobre el poder de la oración. Y vamos a estar hablando sobre pidiendo en nuestras oraciones, cómo pedirle a Dios en nuestras oraciones. Y quiero comenzar con este versículo bíblico que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15. Dice la palabra del Señor, dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es importante orar, cantar, alabar a nuestro Señor con el entendimiento, entendiendo quién es Dios, entendiendo la posición de Dios, entendiendo nuestra posición, entendiendo que el Señor es el dueño y Señor de todo. Amén. Así que, como el Señor es dueño y Señor de todos, tenemos que entender la posición que estamos cuando vamos a orar a nuestro Señor. El orar con el entendimiento, hace que se abran las ventanas de los cielos y que las bendiciones del Señor se derramen y abunden sobre nuestras vidas. Esa es la importancia de orar con el entendimiento, que abre las ventanas de los cielos para que las bendiciones de nuestro Señor se derramen sobre nosotros. Amén. Vamos ahora a buscar el plato grande de este estudio, que sería en el Evangelio según Mateo, el capítulo 6. El Evangelio según Mateo, capítulo 6. Y vamos a darle duro a la palabra del Señor. Así que el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 6 al 8. Y dice la palabra del Señor: mas tú, de este Jesucristo hablando, enseñando sobre la oración, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y orar al Padre Celestial, quiero traer unos cuantos puntos sobre este versículo, estos versículos bíblicos. Y orar al Padre Celestial en secreto sugiere que tengamos una relación íntima con Él. Porque nuestro Dios, el Creador, es un Dios personal de cada uno. Su palabra es la misma, pero a cada uno nos habla individualmente de acuerdo a sus riquezas en gloria, de acuerdo a la misericordia que nosotros necesitemos en Él, de acuerdo a lo que necesitamos en ese momento. Mis necesidades cuando yo era niño no son las mismas necesidades de cuando yo soy adulto. Y mis necesidades cuando yo soy adulto no son las mismas necesidades cuando yo llego a una mayoría de edad. Así que para todas las cosas, Dios es un Dios personal. Y orar a nuestro Padre Celestial, vuelvo y repito, en secreto, esto sugiere que tengamos una relación con Él personal, de uno a uno. Él es una persona, Él es alguien. Él no es un misterio, nuestro Creador no es una fuerza energética, nuestro Creador no es una explosión, nuestro Creador es una persona que nos hizo a su imagen y semejanza.
No debemos orar sin sentido, o sea, no debemos orar sin entendimiento. No debemos orar sin entendimiento, con cosas vanas, ¿verdad? Cuando hablamos de cosas vanas, vanas repeticiones, son cosas que son vacías. Es importante conocer a Dios. Es importante conocer a Dios, tener esa relación personal con Él para saber qué cosas pedirle. Tenemos que saber qué cosas pedirle a nuestro Dios. Él creó todo. Por ende, ya Él ha suplido para todas nuestras necesidades. O sea, me voy a explicar un poquito, voy a utilizar una ilustración en cuanto a esto. Es que si a usted le hace falta un carro, Dios no sabe lo que es eso. Dios no sabe lo que es un carro. Y usted le pide al Señor dinero porque necesita comprarse un carro, tampoco Dios sabe lo que es dinero. Ni tampoco sabe lo que es un carro. Eso no es Dios. Dios creó toda la materia. El carro viene de la materia. El dinero viene de la materia. Había un amigo mío que dijo muy sabiamente una vez, el dinero está hecho, lo que hay es que ir a buscarlo, ¿verdad? Y esto tiene su real verdad. El detalle es que Dios lo que nos da a nosotros es sabiduría, inteligencia. Ya lo material, la materia per se, la material, todo lo que sea material, casa es material, carro es material, el dinero es material, lo que usted, la motora es material, lo que usted tenga, todas esas cosas son materiales y Dios ya suplió todas esas cosas. Dios, si usted necesita una silla, Dios no creó la silla, pero creó un árbol donde se puede sacar la silla. O sea, lo que nosotros somos, como somos creados a imagen y semejanza, nosotros también somos seres creativos. Y esto es lo que Dios nos quiere que nosotros pidamos en las oraciones que llegan hacia Él, con entendimiento, entendiendo que Él no nos va a dar un carro, entendiendo que Él no nos va a dar dinero, pero sí nos puede dar sabiduría, sí nos puede dar riquezas en gloria, sí nos puede dar poder, nos puede dar inteligencia. Estos son parte de los 7 espíritus del Señor, que luego podemos hablar de eso en otro estudio. Ahora lo importante ahora es conocer, reconocer y saber cómo pedirle al Señor inteligentemente, no cosas vanas, vanas repeticiones, como los gentiles dicen, no, un carro, esto, no, estas son cosas vanas, no tienen lugar a duda. Uno pide por sabiduría, Señor, necesito lidiar con esta situación, hazme un mejor administrador de los bienes que tú me has dado a nosotros, que tú nos das a nosotros cada día. Hazme un mejor administrador de la boca que tengo. Hazme un mejor administrador de las cosas que veo. Hazme un mejor administrador de las cosas que escucho. Esas son oraciones que el Señor contesta y busca en nosotros para que nosotros utilicemos nuestro libre albedrío para buscar de Él en sabiduría, con entendimiento, ¿verdad? Lo vimos en Primera de Corintios. Perdón, el próximo versículo se encuentra una página luego, que es en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 del versículo 7 al 11. Perdón. Mateo capítulo 7 versículos del 7 al 11. Y dice la palabra del Señor, pedid, este es Jesucristo hablando, la palabra encarnada, hablando. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios siempre nos da buenas cosas. Dios siempre da buenas cosas. De hecho, cuando Dios creó, estaba en la creación y estaba organizando todo del caos que había ocurrido en aquel tiempo. Hizo la luz. ¿Y qué dijo Dios que era? Que la luz vio que Dios vio que la luz era buena. Y separó la tierra y las aguas y todo esto lo vio Dios bueno. O
sea, Dios siempre da cosas buenas. Dios siempre da cosas buenas. Y si no, y nos ha dado tantas y tantas cosas buenas, imagínense que dio a su único Hijo, Jesucristo, para la salvación de nuestras almas, para que volvamos a tener esa intimidad con el Señor, para que volvamos a tener esa relación con el Padre Celestial. Mira si Dios es bueno, que Él nos quiso reconciliar consigo, con Él mismo, a través de su Hijo Jesucristo. Qué bueno es nuestro Señor. Este es bueno, este momento para darle gloria y la honra al Señor. Solamente con esas, yo puedo cerrar este estudio ahí y con eso, hermano, tenemos hasta que nos vayamos con Él a vivir. Gloria a nuestro Señor. Vamos a ir al siguiente texto bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Mateo 18, versículo 19. Mateo capítulo 18, versículo 19. Y estamos hablando sobre cómo pedirle a Dios. Ya seguimos hablando sobre el entendimiento. Hay que hablarle con el entendimiento. Mateo capítulo 18, versículo 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, oiga bien esto, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Vamos a volver otra vez a leer ese versículo, que aquí hay una llave. Esto me acuerda, Jesucristo le dice a Pedro: a ti te voy a dar las llaves del reino, y aquí se encuentra una de ellas. Oiga esto: otra vez os digo que si dos de nosotros aquí en la tierra, se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y aquí hay una llave, y esta es la llave, el poder, yo le llamo el poder de estar en unión común. El poder de estar en unión común. Si dos se ponen de acuerdo, no hacen falta tres, no hacen falta cuatro. Por eso, fíjense, una de las cosas que Dios dijo en el principio fue que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque si el hombre está solo, no se pueden poner dos de acuerdo. No se pueden poner dos de acuerdo. Y cuando hay dos de acuerdo, cuando el hombre y la mujer, en este caso en el matrimonio, cuando los dos están en una misma página, hermano, y a eso te le añade la voluntad de Dios, nudo de tres dobleces no se deshace fácil. Ahí hay una llave aquí importante para abrir candados de ataduras y romper cadenas imagínense, hermano, el poder de estar en unión común. Si dos se ponen de acuerdo en la voluntad de Dios sobre cualquier asunto aquí en la tierra, nuestro Padre Celestial lo hará. Lo hará. Gloria a nuestro Señor. Gloria a nuestro Señor. Y déjeme decirle que si usted piensa que está solo, usted no está solo. Usted tiene al Señor con usted. Usted tiene que creer que Jesucristo ha enviado al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. Él está con usted. Y si Enoc en aquel tiempo caminó con Dios, en aquel tiempo, en el principio, y fue traspuesto, ¿habrá algo imposible para nuestro Dios? No hay nada imposible para nuestro Dios. Vamos al próximo texto bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 21. Mano, les dije que hoy vamos a darle a la palabra de Dios como se supone que uno le dé en los estudios bíblicos. Es un estudio bíblico. Hay que sacar la espada, la palabra del Señor. Mateo capítulo 21, del 18 al 22, dice la palabra del Señor: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y él le dijo, nunca jamás nazca fruto de ti. Y luego se secó la higuera. Oigan esto, hermano.
Viendo todos los discípulos, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, cuando usted escucha al Señor hablar en su palabra y dice, de cierto os digo, quiere decir que esta es la verdad. De cierto os digo, quiere decir que esta es la verdad absoluta. Fuera de esto no hay otra verdad. De cierto os digo que si tuviereis fe, que si creyeres, si crees, y no dudares, y no dude, la duda es contraria a la fe, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, guess what, como dirían los americanos, será hecho. Y todo lo que pidieres, ¿cómo? ¿Cómo estás? ¿De qué estamos hablando? De la oración. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Gloria a nuestro Señor. Dios le dio al hombre dominio sobre su creación. Cuando Dios hizo al hombre, Dios le dio dominio sobre su creación. Creo que es en Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice, y lo que el Señor los bendijo, y dice, fructifícate, multiplícate, llena la tierra y subjúgala. Señorea sobre todo, ten dominio, ¿verdad? Ten dominio sobre la creación. Ojo, no es dominio sobre el hombre. Lean bien ese versículo. Muchos han manipulado la palabra del Señor para tener dominio sobre el hombre, y el hombre no tiene dominio sobre el hombre. Dios tiene dominio sobre el hombre. El hombre no tiene dominio sobre el hombre, pero puede dominar la creación de Dios, el resto de la creación de Dios. Y con excepción del hombre, el hombre tiene dominio y poder para administrar. Con excepción del hombre. Esto implica a los dos, el hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre, porque déjenme decirle, en estos días no se sabe quién manda, si la mujer o el hombre en la casa, hermano. Así que, pero Dios le dio al hombre, con excepción de dominar al hombre, le dio al hombre dominio y poder administrativo para administrar su creación. Jesús dice que todo árbol que no da buen fruto será cortado. Todo árbol que no da buen fruto será cortado. En otras palabras, debemos de cortar con todo aquello que no nos deja dar buen fruto. Si hay algo que no te deja dar buen fruto, córtalo. Si la contienda no te da buen fruto, córtala. Si la ignorancia no te da buen fruto, corta la ignorancia. Si la comodidad no te da buen fruto, corta la comodidad. Me entienden lo que les quiero decir, ¿verdad? Me están siguiendo el hilo. Si la ira no da buen fruto, quita la ira, córtala. Si no te está dando buen fruto. Porque si no cortas con ese buen fruto, con esas cosas que no dan buen fruto, que no deja nada, que no te están dejando ser productivo, tu vida también se va a ver afectada. Y así como la higuera, puede ser que tu vida también se seque. Y si quieres salir de todo aquello que no da buen fruto, ¿qué tenemos que hacer? Ora al Padre. Dile a esa montaña que no da fruto, vete de aquí, échate allá al mar. ¿Y saben qué? Creyéndolo, cuando lo creemos, esa montaña se moverá, como dice el corito. Ora al Padre en el nombre de Jesús. Créelo y todo lo malo se secará. Todo lo malo se secará. Todo lo malo será cortado. Vamos al próximo texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de Juan, según Juan, el capítulo 15. Juan capítulo 15, el versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Y dice la palabra del Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en nosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si lo que pedimos está bajo la voluntad de Dios, cree en tu corazón que se hará realidad.
Si lo que pedimos está bajo la voluntad de Dios, cree en tu corazón que se hará realidad. No te afanes ni pelees si no lo ves con tus ojos terrenales. Espiritualmente ya Dios lo ha concedido. Gloria a... Óigame, eso es lo que me dan ganas a mí aquí de brincar y saltar. Brincar y saltar. Espiritualmente ya Dios concedió todas las peticiones de nuestro corazón. Ahora hay que comenzar a movernos por fe. Comenzar a correr por fe. Ahí mismo en el capítulo 15 de Juan, el versículo 16 y 17 dicen: no me elegiste vosotros a mí. O sea que si usted piensa que usted cogió a Jesucristo, ya Jesucristo le está dando respuesta aquí. Él fue el que nos escogió a nosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca. O sea, esto quiere decir que nuestro fruto lo tienen que comer nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, para que ese fruto del Señor permanezca para siglos tras siglo, tras siglo, tras siglo. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Es importante amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque podemos ponernos de acuerdo. Esta es la llave que estábamos hablando ahorita. Ponernos de acuerdo con Dios para que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dé. Y esta es la importancia de amarnos los unos a los otros, porque podemos ponernos de acuerdo. Si nos amamos los unos a los otros, nos podemos poner de acuerdo. Ahí está, es dos llaves en una. Dos llaves en una. Amarnos los unos a los otros, porque podemos ponernos de acuerdo, y lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos los dé. Vamos a Juan, un poquito más adelante, capítulo 16, versículo 23 al 28. Juan 16, 23 al 28 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo. Aquí va otra verdad absoluta. Ahí cuando Jesucristo dice algo así, hay que prestarle oído atento, estar atento a su palabra. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre para interceder por nosotros. Cuando pedimos al Padre, en su voluntad, en el nombre de Jesús, recibimos lo que pedimos. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Lo vemos no es por amor a nosotros. Él nos ama así todo, pero Él hace todas estas cosas por amor a su nombre, por amor a lo que Él nos ha dejado, por amor a su palabra. Esto es lo que leemos en el Salmo 23, por amor de su nombre, por amor a su nombre. Y esto es motivo de gran gozo para nuestras vidas. Porque no hay justo que Dios deje desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Filipenses 4:6. Oiga, vamos a ver este pasaje bíblico, que yo me imagino que ya todos nos los tenemos que saber de memoria, casi. Este es el home run para las oraciones. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanoso. No te afanes. Por nada estés afanoso, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En toda oración y ruego. ¿Cómo? Con acción de gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debemos dar gracias al Señor siempre, como el corito, ¿verdad? Demos gracias al Señor, demos gracias. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Hermano, yo sé que estoy un poquito aceleradito, pero para tratar de, como dice la palabra del Señor, redimir el tiempo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15. Y mientras lo estamos buscando, seguimos cantando, demos gracias al Señor. Porque por las mañanas las aves cantan sus alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas tus alabanzas a Cristo el Salvador? El alabar al Señor es señal de gratitud. Y tenemos que venir en oración con acción de gracias. Con acción de gracias. Dice Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 15 dice: y si sabemos que Él nos oye, ¿quién sabe aquí? Yo sé que Dios me oye. Yo no sé usted, pero Dios a mí me oye. Y sabemos que si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hemos hecho. Dios está siempre atento a nuestras peticiones. Y su respuesta no llega tarde, siempre llega a tiempo. Siempre llega a tiempo. Colosenses. Vamos a Colosenses. Colosenses, capítulo 1, el versículo 9. Ese mismo, Colosenses capítulo 1, el versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de nuestro Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Hermano, no dejemos de orar los unos por los otros, nunca. No dejemos de orar y de pedir que seáis llenos del conocimiento. ¿Llenos de qué? ¿Llenos de una casa? ¿Llenos de un carro? ¿Llenos de un dinero? No, estas son cosas vanas. Tenemos que ser llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia, hermano. Ahí está la clave. Cuando estemos orando al Señor, tenemos que pedir que seamos llenos de conocimiento. Llenos del conocimiento de Dios. Llenos del conocimiento de Dios. Llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos de su sabiduría, llenos de su inteligencia, de la inteligencia espiritual que Dios tiene para nosotros. Amén. Ese es Colosenses 1:9. Apúntelo ahí, apunta el Colosenses 1:9. Póngale un magic marker por encima, no sé, escríbalo en la tabla de su corazón, que ahí es donde que tiene que estar, en lo que le llama el corazón, el Señor, es en la subconsciencia. Tenemos que coger esa palabra del Señor y guiarla dentro de nosotros. Bueno, vamos a volver otra vez a leer. Ese Colosenses 1:9 es poderoso. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, que oímos el Evangelio, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Espiritual. Amén. Gloria a Dios. Lo mejor que podemos pedirle a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, es ser llenos del conocimiento de su voluntad. Es ser llenos de su sabiduría y ser llenos de la inteligencia espiritual. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros busquemos en oración. En oración, hermano, en oración. En oración. Esto me acuerda cuando el rey Salomón fue a tomar el trono y él dice: Señor, yo no sé cómo dirigir a tu pueblo. Yo quiero que tú me des
conocimiento tuyo, me des de tu sabiduría para dirigir tu pueblo. Acuérdense que no era el pueblo de Salomón, es el pueblo de Dios. ¿Y qué le dice Dios? Dios le dice, por cuanto pediste sabiduría y no riquezas para ti, todas estas cosas te las voy a entregar, no solamente riquezas, te voy a entregar a tus enemigos. Te voy a entregar a todas estas personas que quieren hacerte daño. Porque con sabiduría, acuérdense hermano, ese Colosenses 1:9 hay que sobresaltarlo. Tenemos que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de su sabiduría y de su inteligencia espiritual. Y ese mismo rey Salomón escribió en uno de los proverbios que dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones, inteligencia. ¿Por qué? Porque lo que usted tiene no es suyo, lo que usted tiene es de Dios. Dios lo puso a usted como administrador. Y necesitamos ser buenos administradores del Señor. Y esto es lo mejor que podemos pedirle a nuestro Dios es ser llenos de su conocimiento, del conocimiento de su voluntad, ser llenos de su sabiduría y ser llenos de la inteligencia espiritual que viene de los cielos. Amén, gloria a Dios. Vamos a buscar Santiago y con este libro este es el que vamos a terminar. Santiago es el que siempre, yo me gusta dejarle Santiago para lo último porque Santiago es bien directo con nosotros. Santiago capítulo 4, el tocayo. Santiago capítulo 4, el versículo 3. Santiago capítulo 4, el versículo 3. Y estamos hablando de cómo pedirle a Dios, ¿verdad? Cómo pedirle a Dios en una serie titulada El poder de la oración, pidiendo en nuestras oraciones, el poder de la oración. La oración tiene un poder grandísimo, pero tenemos que saber utilizarlo. Fíjese, esto me acuerda, esta mujer vivía monte adentro. Y en este monte adentro, esta mujer no tenía luz, no tenía electricidad. Ella trabajaba con velas, ¿verdad? Y con la luz del día. Y durante la noche, pues, cogía su quinqué y lo encendía y con eso se alumbraba la casa hasta que se acostara a dormir. Pues un día la compañía de electricidad, la que suple electricidad en aquel entonces, pues decidió poner electricidad a su casa y pues corrieron las líneas desde la base desde la base eléctrica, corrieron líneas hacia la casa de esta mujer en el monte adentro. Y le conectaron electricidad y ella estaba muy contenta y le decía gracias, ¿verdad? Y la electricidad, el poder, ahora ya tiene poder de encender la luz por la noche y ver y el abanico y todas estas cosas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que con el pasar del tiempo vieron que el primer mes el costo de la electricidad en ese hogar no era tanto. Y pues dijeron, bueno, pues vamos a ver qué pasa en el próximo mes. Y pasó el próximo mes y lo que ella estaba pagando era como $1. Imagínense, eso es una bendición, pagar $1 de electricidad, imagínense. Pero la compañía eléctrica pensaba que era un error en la computadora o algo, un error en los cálculos o en el metro, ¿verdad? Y pues decidieron ir para la casa de esta señora y cuando llegaron a la casa de esta señora, chequearon el metro y el metro estaba bien y investigaron y sí, estaba pasando corriente bien, tenía el voltaje muy bueno. Pues tocaron a la puerta de la señora y le dice a la señora, estamos aquí tratando de investigar qué es lo que está ocurriendo porque le pusimos electricidad hace 2 meses. Y vemos que en su cuenta lo único que usted ha consumido han sido $2. No sé qué es lo que está pasando. Usted se está robando la luz o algo. Le dice, ¿cómo usted está utilizando la electricidad en su casa? Le preguntan. Y la señora le dice, bueno, pues esto es sencillo. Cuando yo veo que el sol está cayendo, yo enciendo la luz. Y cuando enciendo la electricidad, la enciendo de manera para yo poder encender mi quinqué. Y luego la vuelvo y la apago. O sea, ella tenía todo ese poder de electricidad, ella tenía todo ese poder de energía, pero no sabía cómo utilizarlo. No sabía cómo sacarle provecho. Y así mismo nos pasa a muchos de nosotros con la oración.
Tenemos todo ese poder, todo ese poder que viene de Dios mediante la oración, pero muchas veces no sabemos cómo utilizarlo. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 3, dice de la siguiente manera: pedís y no recibís. ¿Por qué pedís y no recibís? Porque pedís mal. Tienes tanto poder para recibir, pero no recibes porque estás pidiendo mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. El secreto para que se abran las ventanas de los cielos. El secreto para que se abran las ventanas de los cielos a través de la oración y se derramen bendiciones sobre nuestras vidas es no pedir para complacer nuestros gustos, sino más bien para complacer la voluntad de Dios. Cuando tú pides para complacer la voluntad de Dios, usted sabe lo que hace Dios. Dios le hace así al ángel que tiene la ventana y se abre la ventana, vamos a bajar bendiciones ahí porque va a utilizar mi propósito. Esta petición que está aquí me gusta porque esta petición yo le voy a sacar filo como la punta del lápiz, voy a sacarle filo a esta petición, pero las otras peticiones son vanas. Pedimos para gastar en vuestros deleites. No podemos pedir para gastar en nuestros deleites. Por eso Dios, que Jesucristo nos dice, oremos los unos por los otros. Oremos por los que nos persiguen. Oremos por los que se burlan de nosotros. Oremos por los demás. Este es la llave de amarnos los unos a los otros, porque cuando nos amamos los unos a los otros, podemos todos entrar en comunión con la voluntad de Dios. Y cuando estamos bien con la voluntad de Dios y nos amamos los unos a los otros, Dios abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden bendiciones sobre todos los que le temen. ¿Cómo pedirle a Dios? Con entendimiento, creyéndole a Él y para complacer a Dios. Pida, óigame hermano, óigame bien. Si usted quiere encontrar esa bendición cuando usted se levante por la mañana del Señor, esa petición que usted está pidiéndole tanto, pregúntese, ¿estoy pidiéndole algo que Dios entiende? ¿Estoy creyendo que Dios me puede dar lo que le estoy pidiendo? ¿Esto que le estoy pidiendo a Dios es para su complacencia o para mi complacencia? Fíjese, Dios, las pocas veces que habló cuando Jesucristo fue cuando subió del bautismo y que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando se transformó cuando se hizo la transfiguración, que estaba allí Pedro, Juan y Jacob, ellos le dicen algo a Jesús y Dios sale una voz como estruendo de la nube y dice, este es mi Hijo, a él escuchar. ¿Por qué? Porque en él tengo complacencia. Tenemos que complacer primero a Dios en nuestra petición. Y Dios quiere que vengamos a Él con acción de gracias. Dios te bendiga y la gloria, la honra y todo poder que sea para nuestro Señor Jesús por los siglos de los siglos. Amén.